Buenas. En este vídeo os voy a explicar el tema 3 de la asignatura, que se llama Investigación exploratoria, la investigación cualitativa. Para ubicar lo que se va a dar en este tema en lo que ya conocéis, en esta diapositiva, que es del tema 2, se muestra en amarillo las técnicas que vamos a estudiar y que pertenecen, como podéis ver, a las fuentes de información primaria, ¿vale? En los estudios ad hoc o transversales. ¿Cuándo se utiliza la investigación cualitativa? Bueno, pues este tipo de investigación se utiliza cuando tras realizar la fase anterior de búsqueda de información secundaria no hemos encontrado suficiente información como para dar respuesta a los objetivos de nuestra investigación. Entonces, como en esa fase no se han dado respuesta a los objetivos, pasamos a la siguiente, que es la fase de búsqueda de información primaria cualitativa. Si recordáis, la investigación cualitativa se utiliza normalmente en estudios exploratorios, pero también puede servir de base o complementar la fase concluyente de los estudios de mercado. De hecho, en el tema 2 vimos algunas técnicas como la observación o los estudios ómnibus o los tracking, que se pueden utilizar tanto para obtener información cuantitativa como cualitativa. Vale, las técnicas cualitativas las podemos agrupar en dos grupos, ¿vale? Las técnicas directas y las técnicas indirectas. En las directas, el investigado, el sujeto investigado, conoce el objetivo de la investigación, mientras que en las indirectas, el objeto de la investigación se oculta al sujeto investigado, no lo conoce, ¿de acuerdo? Dentro de las técnicas directas vamos a ver dos en este tema, las reuniones o dinámicas de grupo y las entrevistas en profundidad. Y como técnica indirecta vamos a ver un conjunto de técnicas que se engloban dentro de lo que conocemos como técnicas proyectivas. Bueno, y vamos a comenzar con las dinámicas de grupo o reuniones de grupo. Las dinámicas de grupo están formadas o se componen por un conjunto de personas que se reúnen para conversar y para dar sus opiniones acerca de el tema a tratar que tenga que ver con la investigación. Y son moderadas por una persona que lleva un guión más o menos estructurado de las preguntas que debe de realizar, que deben de ser lógicamente coherentes con los objetivos de la investigación. Reunión de grupo, dinámica de grupo, grupo de discusión son formas de decir lo mismo, ¿vale? Habrá libros o circunstancias o lugares donde se utilicen más unos términos que otros, pero todos vienen a ser lo mismo. En este tipo de reuniones, las personas que participan conocen el objeto de la investigación, como hemos dicho. La duración suele ser de 1 a 2 horas en función de los temas y de los objetivos. Suelen realizarse varias reuniones para el mismo tema, ¿vale? No solo una, eso no nos da mucha información, se hacen varias, en función de la información que aporten a las reuniones y de los segmentos que conformen el público objetivo. Es decir, a lo mejor con una obtenemos muchísima información, pues a lo mejor no nos planteamos hacer más, pero vamos, normalmente se hacen varias dinámicas de grupo y con segmentos distintos. Es fundamental el guión del moderador, ¿vale? Que esté bien definido, que esté claro, aunque tiene que ser flexible, es decir, si la propia dinámica da lugar a que salgan otras preguntas que se deban de hacer, pues porque de unos temas a otros se acaba sacando un tema importante que es bueno para la investigación, pues se introduce, ¿vale? Debe de haber esa flexibilidad, ¿vale? Y permitir el desarrollo espontáneo de la reunión. Y esa reunión se debe de hacer en una sala cómoda y operativa para los investigadores, que además permita pues grabarla, ¿vale? Porque normalmente son largas y el moderador no puede estar todo el rato tomando nota porque tiene que estar atento a la propia dinámica, ¿de acuerdo? El grupo en este tipo de reuniones debe de ser entre 6 y 8 personas. En el libro que tenéis de texto de esta asignatura vienen hasta 12, pero normalmente no se hacen tanto, ¿vale? Dependerá en cualquier caso del tema que se esté tratando, pero no deben de ser de más de 8 personas. El grupo debe de ser homogéneo y heterogéneo, como se dice, ¿no? en la segmentación de mercado, homogéneo en sí y heterogéneo entre sí.
Debe de ser homogéneo. ¿Qué es la homogeneidad? Pues en este caso se refiere a que el grupo no es recomendable o debe de ser adecuado, vamos, que no se mezclen en una misma reunión personas con características sociodemográficas totalmente diferentes, ¿vale? Si necesitamos investigar subgrupos con distintas características sociodemográficas, lo que hacemos es configurar varias reuniones diferentes, pero no mezclarlas en la misma. Y luego lo de la heterogeneidad se refiere a que haya heterogeneidad en cuanto a los hábitos de compra y consumo de las personas que participen, ¿vale? Es necesaria esa heterogeneidad para sacar ideas, para que haya interacción entre los participantes, porque si todos se comportan de la misma manera, tienen los mismos hábitos, compran lo mismo, pues no da lugar a mucho debate. Los componentes, en cualquier caso, deben de ser personas que no se conozcan, ¿vale? También deben de ser personas que no tengan experiencia en este tipo de reuniones, ¿vale? Que no hayan participado antes en este tipo de reuniones, pues porque cuando una persona participa muchas veces en una reunión de grupo, ya como que de alguna manera sabe la intención, lo que hay detrás y puede incluso hasta manipularla o boicotearla, ¿vale? ¿Cómo se capta a las personas de una reunión o dinámica de grupo? Normalmente se captan por teléfono y se les suele dar una contraprestación económica, ya sea en dinero o en especie. Y debe de evitarse que haya conflictos. Por tanto, por eso deben de buscarse esa homogeneidad en cuanto a características sociodemográficas, especialmente en esas características que pueden hacer que haya diferencias y roce entre unas personas y otras. Respecto al moderador, pues debe de mantener la conversación y evitar que se desvíe el tema, que es lo normal que pasa en este tipo de reuniones, ¿vale? Que nos desviamos del tema y unas personas tirando del hilo de otra tal acabamos hablando de cosas que no tienen nada que ver. Y debe conseguir la participación de todas las personas que estén integrando esa reunión, ¿vale? Evitar que se queden callados los que son más tímidos y también evitar el exceso de protagonismo de los que tienden a acaparar la atención y a llevarse el protagonismo. ¿En qué se pueden aplicar estas dinámicas de grupo? Bueno, pues para conocer actitudes del consumidor ante la compra de un producto, ¿vale? Que se pueden sacar o extraer de las conversaciones que se tengan entre los miembros. Conocer los frenos que puedan surgir o que pueda haber en el presente ante la compra de un producto, ¿vale? O hacia un producto que pueda salir en el futuro. Conocer los hábitos de compra y de consumo tanto de los participantes como de los que ellos creen que tienen otras personas que ellos conozcan o que pueda tener la población en general. Porque muchas veces estas dinámicas no se hacen para saber solo cuáles son mis hábitos de la gente que participa en la reunión, sino qué creo yo o cuáles creo yo que son los hábitos de la gente que compra ese tipo de productos, ¿vale? Se pueden sacar ideas para nuevos productos partiendo de las opiniones de esos consumidores, ideas sobre el posicionamiento del producto, tanto de un producto que ya está en el mercado, pues ver cómo está posicionado en la mente de los consumidores, o si la empresa quiere posicionarlo, pues ver un poco cómo creen estos consumidores o estas personas que participen en la dinámica de grupo que se debe de posicionar, cuáles deben de ser las palabras clave o los aspectos que configuren ese posicionamiento para que el producto tenga más éxito. También se hacen para analizar temas controvertidos que no son fáciles de tratar en cuestionarios y también para preparar la investigación cuantitativa, es decir, a veces se hacen las dinámicas de grupo para perfilar las preguntas que deben de incluirse en un cuestionario posterior que se lleve a cabo después pues, en la investigación, en el desarrollo de la investigación de mercado. ¿Vale? Bueno, ¿y cuáles son los principales problemas que se plantean en las reuniones o dinámicas de grupo? Bueno, pues que duren demasiado, que haya demasiadas divagaciones, reiteraciones en los comentarios, que se traten los temas de forma superficial y no se llegue al fondo de lo que realmente interesa para la investigación, que el moderador no tenga habilidad para extraer esa información, que no sea capaz de llevar a las personas a ese punto en el que sean capaces de abrirse para dar esa información, que haya miedo a hablar de los miembros pues porque se sientan juzgados, porque piensen que puede haber conflicto, susceptibilidades, ¿vale? Por eso se debe de buscar grupos homogéneos en determinadas cosas que puedan generar controversia. Que el tema no sea interesante,
para los que participen, con lo cual pues, no se motivan para hablar, que no se avance como consecuencia de todo lo anterior y no se concluya en nada, que se formen subgrupos, o también uno de los problemas que suele aparecer es el tema del local, ¿vale? Que no se esté haciendo en un lugar adecuado, ¿vale? Y eso se debe de evitar. Todo eso se debe de tener en cuenta para tomar medidas e intentar evitarlo. Bueno, y pasamos a la entrevista en profundidad, que sigue siendo una técnica directa, por tanto la persona conoce el objeto de la investigación. Es una entrevista individual, no estructurada, ahora veremos lo que es eso, en la que el entrevistador y el entrevistado conversan sobre el tema objeto de estudio. No estructurada quiere decir que el entrevistador tiene un guión con las preguntas que debe de tratar, ¿vale? Pero es un guión muy flexible, ¿vale? En la entrevista, más que en las dinámicas de grupo, que normalmente el guión es más estructurado, hay más posibilidad o debe de haber más flexibilidad para introducir preguntas diferentes. Porque si recordáis alguna entrevista que hayáis visto en televisión, veis que en base a las respuestas que va dando el entrevistador le hace preguntas concretas, ¿no? Entonces esas preguntas no las podemos tener previamente fijadas, pues porque no sabemos las respuestas que nos va a dar el entrevistado, ¿vale? Entonces se van adaptando las preguntas a las respuestas y al final se debe de convertir en un diálogo, ¿vale? Eso debe de ser una entrevista. La finalidad de la entrevista es descubrir creencias de la persona entrevistada o creencias que pueda haber en la sociedad, motivaciones, actitudes frente a la compra o consumo, problemas que pueda generar algún producto. Permite profundizar la entrevista, al estar de cara a cara con una persona, permite profundizar en la personalidad del entrevistado, ¿vale? Por tanto, es importante estar muy atento a las señales que nos dan sus gestos, su postura, si se mueve, cómo se siente, si está inquieto, las palabras que utiliza, ¿vale? Los silencios, si suda, ¿vale? Todo eso nos da información de la personalidad del individuo. ¿Y para qué es útil la entrevista en profundidad? Pues para tratar temas que puedan ser embarazosos o con normas socialmente respetadas, ¿vale? Que no sea tampoco adecuado tratarlas en dinámicas de grupo y que sea mejor tratarlas en persona. Y también para entrevistar a profesionales de un sector o a personas expertas en la materia que se está trabajando en esa investigación de mercado, ¿vale? Ese tipo de entrevistas son muy fructíferas y muy importantes, ¿vale? Se obtiene mucha información que los consumidores de a pie pues no la podemos dar, ¿no? Entonces pues la pueden dar expertos porque conocen muy bien ese tema. La entrevista en profundidad suele tener una duración de entre media hora y 2 horas, pues dependiendo de muchos aspectos del propio guión, ¿vale? De las cosas que se le quieran preguntar, de los conocimientos que tenga esa persona, ¿vale? De su fluidez a la hora de hablar, de su apertura a hablar. Se suele grabar con el consentimiento del entrevistado. Se suelen hacer en un lugar adecuado, con luz, ¿vale? Y que tenga un mobiliario pues, cómodo para que esa entrevista se pueda desarrollar adecuadamente. Suelen realizarse varias, pasa igual que con las reuniones de grupo, con una normalmente no vale, hay que hacer varias entrevistas sobre distintas personas. Y también hay una contraprestación en dinero o en especie del entrevistado. El entrevistador pues debe de ser una persona con una presencia adecuada, ¿vale? Cuidar bien su presencia, su lenguaje, sus gestos. Debe ser una persona formada, que sepa hacer este tipo de entrevistas, ¿vale? Si no tiene experiencia, pues que esté bien formado para hacerla. Y ser una persona comprensiva, ¿vale? No una persona rígida que se pone a hablar delante de otra persona y el entrevistado se siente intimidado por él, ¿vale? Debe ser una persona comprensiva, abierta, pues respetable y que respete,